¿Cómo les va? Pues ya estamos aquí en el Martes Contigo. Fíjate que le cambié el nombre, eso de martes de estar cerca estaba muy bien, pero creo que martes contigo es algo que nos dice mucho más. Y pues la idea de estos martes contigo, como tú sabes, son parte de Enlace 50 de nuestro programa de MBS Radio. Y la idea es estar aprendiendo de distintos temas y sobre todo también estar muy informados para cuidar nuestra salud. Cuando pasamos los 50 años hay que parar mucho más las antenas y hay que saber, y hay que, de veras no es pretexto ya, todo está a nuestro alcance para aprender. Entonces, pues hoy tenemos la presencia de la doctora Erika Ruiz, quien nos va a venir a hablar de de cáncer colorectal. Es un cáncer que tiene una enorme incidencia y entonces por eso es tan importante reconocer los síntomas, saber de los nuevos tratamientos y pues toda esa información que de veras nos puede cambiar la vida, nos puede salvar la vida. Sin más, le doy la bienvenida a la doctora Erika Ruiz y gracias a todos ustedes que nos están escuchando, gracias a las personas que son parte de nuestros Facebook Live y pues listos, prepárense para aprender y para tener tranquilidad a través del conocimiento. Bienvenida, Erika, qué gusto que estés aquí con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación y sobre todo por hacer este énfasis en que debemos de cuidar nuestra salud. Hoy, como bien decías, es súper importante, no solo los 50, yo creo que a varias edades y entre más jóvenes mejor, pero debemos de estar conscientes de la situación por la que vivimos. Así que muchísimas gracias a ti, a la gente que nos está escuchando y yo espero que en esta cápsula de tiempo pues se lleven una información que puedan en un momento dado incluso comentar con sus familiares o con amigos y el chiste es que entre más informados estemos, mejor podemos diagnosticar alguna enfermedad y mucho más a tiempo. Sí, pero fíjate, Erika, qué fuerte es, o sea, tienes toda la razón. Yo, la verdad, dije pasando los 50 porque como el programa es para personas de 50 a 100, pero tienes razón, o sea, la gente tiene que cuidar, por supuesto que desde mucho antes, y atender los síntomas. Entonces, pues mira, no sé, el micrófono es tuyo, te agradezco de veras tu tiempo. Platícanos qué es, cómo viene y pues todo lo que tú creas que debemos de saber para cuidarnos, por favor. Perfecto, muchísimas gracias por esta apertura. Entonces voy a tocar unos tópicos dentro del cáncer de colon y recto, empezando porque este es un cáncer que, como tú bien hacías énfasis, es decir, cada vez tenemos más casos. Yo me dedico a cáncer, doy quimioterapia, pero mi énfasis es en el tracto digestivo. Es decir, hoy los oncólogos también nos dividimos de acuerdo al segmento del cuerpo que está afectado. Tenemos, por ejemplo, oncólogos que se dedican a la mama, o al riñón, o al pulmón. En mi caso es desde el esófago hasta el ano, tal cual hay que decirlo, incluyendo hígado y páncreas. Y te puedo decir, y esto es un sentir de todos los oncólogos que nos dedicamos al cáncer de colon y recto, una problemática que observamos a nivel mundial, dígase países industrializados o países en vías de desarrollo como el nuestro, que hay un estigma hablar del cáncer de colon y de recto. Yo voy a hacer un paréntesis primero para la gente que puede decir, bueno, ¿eso qué es? Son nuestras tripas, llamémoslo en un formato sencillo, y el cáncer del colon es el intestino grueso, cuya función es absorber agua y de esta forma se va formando, valga la redundancia, la materia fecal. Y el recto es la última porción ya casi a la salida de la colita, donde se guarda la materia fecal para que después ya podamos desalojarla. Entonces, todo este trayecto, que es como un tubo, pues lo conceptualizamos como si fuera el tubo de drenaje de una casa. Y bueno, pues justamente esta es la problemática de que queda estigmatizado el cáncer de colon como un área sucia, como no glamurosa, como que no hay que hablar de eso. Y entonces vemos que independientemente del nivel sociocultural o económico de la persona, el decir tengo cáncer de colon o de recto, bueno, es una vergüenza. Perdón, sí. pero no te da pena. Simplemente ir al doctor a una de esas revisiones es muy difícil, pero no por eso moriremos, ¿no? Sí, y eso es justamente lo que yo quisiera enfatizar. El primer mensaje, si tú me lo permites, es que es una enfermedad con la que vamos a estar viendo, como ya lo hemos hecho en los pasados 10 años, mayor número de casos. Y desafortunadamente para la gente que lo ha padecido, dentro de la gente famosa, esto a su vez nos ha ayudado a que la gente se concientice.
por ejemplo, quizá, bueno, si tu programa es enfocado a mayores de 50 años, todos ubicamos a Andrew Hepburn. Ella murió de cáncer de colon, pero en su momento, sí, en su momento no se mencionó. Cuando Farrah Fawcett muere, lamentablemente muere el mismo día que Michael Jackson. Y entonces apagó la noticia y cuando se pudo haber hecho una estrategia ahí de enfocarse a esta neoplasia, a este cáncer, pues no, porque realmente Michael Jackson pues apagó la noticia, lamentablemente. Sin embargo, ahora a recientes fechas, ustedes recordarán que en los últimos 2 años tenemos 3 personajes famosos de diferentes ámbitos que han tenido cáncer de colon o de recto. Uno de ellos, el primero fue el cantante de Jarabe de Palo. Él tuvo cáncer de colon, una alteración muy particular la de él, que a pesar de tener muy mal pronóstico, tuvo una supervivencia larga para como estaba dispuesto este tipo de tumor en él. Pero fallece joven, alrededor de los 50. El otro es un escritor español, también igual que el de cantante de Jarabe de Palo, Ruiz Zafrón. Él muere de cáncer de colon, diagnosticado muy joven, alrededor de los 40, 43 años. Y el tercer caso, que es el que ha venido como todavía a mover más esta situación que pasó hace unos 3, 4 meses, fue Black Panther, que todos lo ubicamos por estos personajes de superhéroes, ¿no? Y él diagnosticado a los 38, 39 años y fallece de 42 años. Entonces, esto ha hecho que de alguna forma estas estrellas o gente famosa pues esté moviendo un poco o esté dando el mensaje de que el cáncer de colon no es como solía ser. Este tipo de tumor se presentaba principalmente en gente entre los 70, 75 años. Y hoy vemos a nivel mundial que cada vez es más frecuente encontrarlo alrededor de los 55, 60 años. Obviamente ahorita platicamos del por qué está pasando esto, pero también se ha observado que gente menor de 50 años, que nosotros lo llamamos como gente joven, también tiene mayor incidencia. Yo te puedo decir que dentro de la institución en la que trabajo, que es el Instituto Nacional de Cancerología, 1 de cada 5 pacientes tiene 40 años o menos y tiene cáncer de colon o de recto. Sí, es muy impresionante, insisto, no es solo México, es un patrón que está siguiendo en el mundo y por eso es que el segundo mensaje que me gustaría dejar es que de acuerdo a la Asociación Americana del Cáncer, la edad ahora para poderse hacer su primera colonoscopía es a partir de los 45 años. Hace tiempo era a partir de los 50, pero justo por este cambio de patrón en la gente joven es que se ha reducido 5 años. Ahora, ojo, si en un paciente o alguien que me esté escuchando tuvo un familiar en primer grado, por ejemplo, papá, mamá, mi hermano, tuvo cáncer de colon, esta persona tendría que hacerse la colonoscopía 10 años antes del primer caso. Pondré un ejemplo. Si mi papá se lo diagnosticaron a los 40, pues yo tendría que hacerme mi primera colonoscopía a los 30. Obviamente, es bien importante decir que de cada 10 pacientes, solo 1, máximo 2, va a ser el cáncer debido a un antecedente hereditario. Eso quiere decir que los otros 8 o 9 personas va a ser realmente por varios factores y entre ellos sí está bien identificado que la dieta influye. Obviamente un bajo consumo de frutas y verduras hacen que tenga menos fibra, la materia fecal tarda más tiempo en el intestino, se causa una inflamación y cuando esta inflamación se mantiene mucho tiempo, pues empieza a haber cambios en el tejido por donde transita la materia fecal. Igualmente, la obesidad, el sedentarismo, está haciendo que el tejido graso, la grasita que vemos, pues no es estético, o sea, no es bonita estéticamente, pero más allá de eso, estaban dando señales a las células, es decir, nosotros como humanos estamos constituidos por células. Un similar sería una casa con tabiques. Entonces, nuestras células tienen un patrón de nacimiento, crecimiento, reproducción y muerte. Cuando este patrón puede alterarse y presentar un cambio en el que se genere un cáncer, es decir, una célula horrible, es como si tuviéramos un bebé, lo llevamos por el buen camino o le metemos cosas inadecuadas en su mente y se convierte en un delincuente, por decirlo de una forma más sencilla.
Entonces, el tejido graso lo que ocasiona es mandar señales que hacen que estas células, de tener un patrón correcto, se distorsionen y se conviertan en una célula cancerosa. Y entonces la célula cancerosa finalmente ya lo que quiere es sobrevivir. Se reproduce y se trata de hacer inmortal. Bueno, esto es el pensar de la célula cancerosa, ¿no? Entonces, obviamente la obesidad, por eso es que no es buena amiga, no solo del cáncer de colon, sino de muchos otros tipos de cáncer, pero es justamente por estas señales que se mantienen durante mucho tiempo. Porque, bueno, la obesidad no es como que la tengamos un mes y se acabó, sino la tenemos por décadas. Y el cáncer de colon, casualmente, es un cáncer que no se genera en la mayoría de los casos rápido. Es decir, pongámoslo desde el otro punto de vista. Un cáncer de colon, en la mayor parte de la gente, tarda alrededor de 10 años en generarse. O sea, es mucho tiempo, es una ventana muy amplia. Y por eso es que las colonoscopías, que es el estudio ideal, no se hacen cada año. Y el tercer mensaje que a mí me gustaría mucho enfocarme es que la gente le tiene un pavor a las colonoscopías. Creo que hay que romper ese mito, porque realmente una colonoscopía como tal no duele porque hasta uno lo duermen. O sea, no siente uno nada. Como dicen a veces los pacientes, perdí y ni sentí. Y es cierto, no se siente nada. Lo único complejo de la colonoscopía, y es un poco pesado quizá, es la preparación, que es un día antes. Y bueno, cuando yo era chica, pues si yo quería limpiarme el colon por X razón, mi mamá me daba aceite de ricina. Hoy ya no es necesario, afortunadamente, tomar el aceite de ricino. Hay otro tipo de medicamentos y esos ayudan a limpiar el colon. Entonces, esta lavativa es realmente lo que es más complicado o difícil de hacer. Pero realmente el estudio es sencillo. Estando uno dormido, le introducen una cámara que es como del grosor de una pluma y obviamente pensemos, si la materia fecal, el diámetro que uno evacúa es muchísimas más veces que lo de una pluma, pues realmente una pluma pasa sencillo, ¿no? Y esto a su vez hace que la persona que hace el estudio pueda revisar el colon por dentro y entonces si encuentra una anormalidad puede incluso tomar un pedacito de ese tejido, que es lo que nosotros llamamos una biopsia. Ahora bien, tampoco es que la gente ahorita corra a hacerse colonoscopías. Hay un estudio previo que se llama la prueba FIT, F-I-T, en donde lo que se le pide al paciente es que él solito en su casa, en la comodidad de su hogar, evacúa en un pedazo de papel y luego va a meter un hisopo, como si fuera un cotonete. Lo mete, lo introduce en la materia fecal y luego lo mete ya en un tubo de vidrio o de plástico, lo cierra perfectamente y eso es lo que se va al laboratorio. Esta prueba FIT lo que busca es ver si hay presencia o ausencia de sangrado. Y de acuerdo al resultado, pues se procede a hacer una colonoscopía, que es el estudio que ya les comenté. Entonces, insisto, el segundo mensaje es que hoy tenemos que pensar que a partir de los 45 años debemos de hacernos nuestra primera colonoscopía con la finalidad de no esperar a que realmente baje de peso y que hasta cualquier persona me diga, oye, sin ser médico, oye, pues yo creo que tú tienes un cáncer, que me vea todo acabado, anémico, en fin. Entonces, yo creo que el cuarto mensaje que a la gente le debe de quedar claro es que la prevención y el diagnóstico oportuno es, aparte de que se cura, o sea, uno puede llegar a eso, es más económico a que si yo me espero a que esto avance y ya tenga enfermedad diseminada, es decir, regada. Y te puedo decir que de nuestra casuística, de uno de cada 5 pacientes que tiene menos de 40 años, te puedo decir que más de la mitad de esos pacientes jóvenes se presentan en etapas avanzadas, es decir, con metástasis. Imagínate qué terrible. Y en parte, creo que esta situación del por qué se diagnostica tardíamente, sí tiene que ver mucho con la actitud del paciente, que a veces se automedica o desdeña los síntomas y, no tengo nada y me espero un mes, 2 meses, medio año, 2 años, o sea, pues no pasa nada. Pero también creo que tiene que haber un cambio en la mentalidad también del personal de salud. ¿A qué voy?
Nosotros como países en vías de desarrollo, dígase toda América Latina, en las escuelas de medicina principalmente se enseñaba que dentro de los diagnósticos, cuando a alguien le aqueja algún síntoma, era descartar primero un proceso infeccioso, porque bueno, sí, había mucha amibiasis, parasitosis, etcétera. Pero hoy que los cambios en los hábitos de alimentación, en los hábitos de vida, hoy prácticamente nadie quiere mover un dedo si no va en auto. Interesantemente, hace varios años se calculó, tan solo imagínate para que veas el impacto, que el uso del control remoto le evita a la persona caminar 12 kilómetros al año. No me digas eso, qué barbaridad. Y bueno, yo cuando era niña me acuerdo que para cambiar la televisión de bulbos, pues tenía que ir y correr y hacer esto. Hoy, pues, ¿quién hace eso? Nadie. Y luego, si bien la vida moderna nos ha ayudado muchas cosas, pues también la misma vida moderna nos está cobrando muchas cosas y entonces nadie se mueve. Y vamos derechito a esta imagen tan impactante y tan real como la película de Wall-E, donde todo el mundo está gordito, acostado y solamente moviendo un dedito, porque pues ya no hay más. Entonces, sí tenemos que cambiar un poco esta situación si queremos tener una salud mejor. Pero bueno, regresando, creo que los médicos hoy, dentro de los diagnósticos diferenciales, es que si un paciente tiene un síntoma y no mejora, pues tenemos que pensar que no necesariamente es un proceso infeccioso, sino que hay que descartar cáncer. Y esto va muy en relación porque yo siempre le digo a los pacientes, si usted fue con un médico, le dio un tratamiento y no mejora al mes, pues pida que le hagan otro tipo de estudios o bien pida una segunda opinión, porque también el médico se puede equivocar, puede tener un diagnóstico que no piense que es cáncer, porque no estamos habituados a ver cáncer en gente joven. Sin embargo, ya con la experiencia que yo vivo al día a día, pues sí tenemos que pensar que puede ser que no, que este paciente sí tenga un cáncer de colon, porque mi paciente más joven, y no es que yo lo haya tratado, sino los oncólogos pediatras me han hablado, porque yo nada más veo a partir de 18 años, son chicos de 13, 14 años con cáncer de colon. Entonces, digo, no es la frecuencia, pero cada vez empieza a haber casos. ¿Cuáles son los síntomas, por favor? Sí, no existe un síntoma que sea igual a cáncer de colon. Esto es lo primero que el paciente tiene que saber. Segundo, toda la gente tenemos que conocer a nuestro propio organismo. Es decir, yo no puedo saber si estoy estreñida si nunca me percato cada cuando voy al baño. Tengo que poner de mi parte, como cuando llevo a revisión a mi auto o a mi perro, o sea, tengo que fijarme en mis patrones de evacuación. Entonces, a lo mejor para mí evacuar normal es una vez al día, para otras personas serán 3 veces al día, a lo mejor para otro es un día sí y un día no, pero hay un patrón. Entonces, cuando este patrón cambia, eso es como, ojo, ahí hay algo, no necesariamente cáncer, pero hay algo anormal. Otro síntoma que es frecuente que los pacientes nos platiquen es el sangrado. Y entonces el sangrado va a depender de qué parte del colon sea. El colon tenemos que imaginárnoslo que es justamente como el marco de un cuadro. Entonces empieza del lado derecho, sube, luego atraviesa y luego desciende del lado izquierdo. Si el tumor estuviera del lado derecho, la sangre tiene que transitar todo este marco y, y se va metabolizando, no digiriendo. Entonces las evacuaciones al final pues van a ser de un color oscuro, como la carne, como la, ay, se me fue, la sangre que se come es... Morcilla. Morcilla, exacto, oscuro. Y por el contrario, si el sangrado ya es muy cerca de la colita, pues va a ser sangre fresca. Entonces, un sangrado no es igual a cáncer, pero no es normal y hay que estudiarse. A veces puede haber distensión abdominal, cual tampoco es normal. Entonces, como te digo, son varios síntomas que nos dicen que el colon está teniendo alguna alteración y no sabemos si esa alteración va a ser por cáncer o por alguna otra cosa. Tenemos que revisarnos y automedicarnos. Sí. A ver, sí, está
hay varias preguntas. A ver, por ejemplo, moronga, dice, moronga y morcillas. Claro, se valen las dos, de la sangre esa, y también creo que trae otro nombre. Pero bueno, a ver, hay varias preguntas. Por ejemplo, muchas personas que tenemos colitis. O sea, la colitis puede ser una puerta, o sea, es algo que hay que tener más cuidado. Si tienes colitis, ya a esta edad, o sea, o desde los 50, se te pone la panza enorme, o sea, no porque estés con sobrepeso, sino porque cada cosa que comes te causa, la digestión se complica, tienes gases, tienes incomodidad, o sea, por más sano que comas, yo creo que que pues sucede eso. Entonces, la colonoscopia sí, para las personas que estamos en esto, ¿es cada año o cada 2 años? O sea, después de los 60. De hecho, la colonoscopia puede ser hasta cada 5 o 10 años, dependerá de lo que el endoscopista encuentre. O sea, no es anual y no es bianual, puede ser 5 o 10 años, dependiendo de lo que se encuentre. Ahora, una colitis, a mí no me gusta mucho como decir el diagnóstico, porque tú puedes llegar y decirme tengo colitis y yo como médico decir, bueno, tiene colitis, pero realmente a lo mejor ni siquiera es colitis, es otra cosa. Pero bueno, en el entendido que la inflamación del colon no debe de existir, no es normal. O sea, una de dos, o estamos comiendo anormal, o tenemos que tomar algunos probióticos, o tenemos que ver qué está pasando, pero una colitis no es normal, por supuesto que no. Ok. Entonces, no hay que normalizarlo. Primero no hay que normalizar. O sea, hacernos a la idea de que bueno, hay personas que tienden más a estar inflamadas, otras que no tanto, otras que caen mal algunas comidas. Me están preguntando si esta lavada del colon te gusta, la no sé qué. Bueno, pero a ver, unas cosas son las modas y otra cosa es lo que realmente se necesita. Aquí yo me estoy enfocando a que se va a hacer una limpieza del colon porque se va a hacer un procedimiento que se llama colonoscopía y no como moda de tener el intestino limpio. Son cosas diferentes. ¿Esa moda no te gusta? Pues no le veo el objetivo. O sea, si tú comes correctamente, porque vas a tener que evacuar, bueno, te vas a tener que hacer esta limpieza. Porque dicen que te ves más joven, que hasta la piel se te hidrata, que te sientes mucho mejor, que la microbiota y todas esas cosas que hay por ahí se limpian. Eso es lo que se vende, la verdad, y te lo venden en los spas, y te lo venden en muchísimas clínicas de belleza, por ejemplo. No, yo sé, todo el mundo nos gusta estar guapos y hermosos, pero a ver, una limpieza de colon no va a hacer que yo esté mejor o más linda o menos arrugas, si no como saludablemente. Es decir, si yo hoy me como unas papas fritas y un hot dog, pues eso va a ocasionar que mi salud, bueno, y si es continuo, pues va a ocasionar que me vea más anciana, porque voy a ingerir una cantidad de alimentos que van a intervenir con un proceso, van a favorecer un desgaste de mi organismo. Y eso no lo va a cambiar una limpieza del colon. Una cosa es que por negocio lo pongan, pero realmente no va a mejorar. Ahora, tú tocaste un tema interesante, la microbiota. Yo, junto con mi equipo y yo tenemos un trabajo de justamente evaluar cómo están las bacterias en un primer instante de los pacientes con cáncer de colon. Y es que ya en el mundo se ha observado que las bacterias en sí pueden jugar como para los blancos o para los negros. Es decir, hoy sabemos, y esto es muy reciente, el primer grupo que habló o que investigó sobre la microbiota y cáncer, sobre todo en colon, en cáncer de colon, fue un grupo de Harvard en 2013. Y de ahí se ha venido abriendo pues la caja de Pandora, porque la microbiota se ha visto, por ejemplo, que en el cáncer de colon derecho, donde nace de este lado, puede ser mucho más agresivo que del colon izquierdo, solo por la presencia de ciertas bacterias. Entonces, tampoco es que satanicemos a las bacterias. Hay bacterias buenas y malas y apenas estamos empezando a entender cómo se comporta. Ahora, si yo hoy de aquí de México tomo un vuelo y llego a París y empiezo a comer una crepa, una ensalada, bla, 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 la microbiota va a cambiar. O sea, también las bacterias dependerán del tipo de alimentación que yo tenga. Y por supuesto, y hay un estudio muy interesante, ahora que recuerdo, igual me parece que fue el grupo de Harvard quien lo mostró hace varios años, de lo que hicieron fue cambiar
a cierta población, es decir, habían traído africanos del África, los llevaron a una como casa especial en Estados Unidos y agarraron a otros gente de raza negra, pero oriundos de Estados Unidos. Y estos oriundos de Estados Unidos pues estaban acostumbrados a comer lo típico, hamburguesas, papas fritas, bla, bla, bla. Mientras que los africanos venían de comer más como vegetales, raíces. Y entonces en estas casas, apartados de la civilización, intercambiaron las dietas. A los africanos les tocó la comida chatarra y a los oriundos de Estados Unidos, pues la alimentación africana. Y entonces investigaron con análisis de sangre y de colonoscopías y demás, y se dieron cuenta cómo la flora cambió impresionantemente. Pero interesantemente, los americanos de raza negra, que ya tenían un proceso de inflamación crónica por este tipo de dieta inadecuada, cuando empezaron a comer la comida africana, mejoró, bajó la inflamación. Y por otro lado, los africanos cuya dieta era relativamente saludable y les dieron a comer, porque no fue un día, fueron varias semanas, esta comida rica en grasas, pues ahora tenían un proceso inflamatorio generalizado, no solamente del colon. Entonces te deja ver cómo la dieta influye no solamente en las bacterias, sino en tu propio organismo. Entonces, conclusión, los lavados de colon, pues médicamente no van a ayudar en nada, porque por muy lavado que me hagan, pues ya mañana comí, ya se colonizó mi colon de forma diferente. Y bueno, y en un tema como cáncer de colon, creo que está como de más, pero bueno, qué bueno que se trata, que lo trajiste al tema para decir que eso no funciona, ¿no? Ni para prevenir, ni para nada. Solo es una moda. Están preguntando si desparasitarse 4 veces al año está bien. Bueno, ¿bien para qué? ¿Para lo del cáncer de colon o bien para en qué aspecto? Pues, bien que te desparasites. Como habrán escuchado, yo tengo aquí varios perros y entonces pues a todos nos toca desparasitarnos juntos, pero no es como para prevenir del cáncer de colon. Es como punto y aparte y sí te conviene. Luego, hay personas a las que les han hecho colonoscopías y les salen pólipos. ¿Eso es un signo de alarma o te lo dice tu...? Es al revés. Más bien, gracias a la colonoscopía se dieron cuenta que existen pólipos. Exacto. Sí. Perdón, lo dije mal, entiendo muy bien. Qué bueno que lo aclaras. Sí, y obviamente hay varios tipos de pólipos. Hay los pólipos, para que la gente los ubique, son como si fueran deditos, o sea, el colon es un tubo y le salen como estos deditos. Esos crecimientos no son normales. Hay pólipos benignos que nunca van a tener ninguna repercusión y hay pólipos que se convierten en malignos. Esos son los que hay que tenerle miedo. Pero ¿cómo vamos a saber si tenemos pólipos? Pues solamente a través de una colonoscopía. Entonces es importantísima la colonoscopía. ¿Qué otros síntomas, qué otras cosas son causa, además del sedentarismo, de la obesidad, del comer mal? Bueno, dentro de la alimentación, porque yo he tocado lo de las vegetales, lo de las frutas, que es importante. Ya se ha comentado mucho sobre los embutidos y las carnes rojas y producen cáncer. Pongámoslo así, a ver, el sol de todos los días produce cáncer, sí, claro. Si yo me expongo ahí todos los días sin bloqueador solar a las 12 del día, como mucha gente ahorita en las playas, sin cuidado, por supuesto que me puede favorecer un cáncer. Entonces, lo mismo es con la alimentación con respecto a la carne roja. O sea, sí se puede comer, pero cuando es un exceso o los embutidos en exceso, es cuando va a llevarme a esta inflamación. Los embutidos tienen sustancias que en un momento dado favorecen esta inflamación sostenida, al igual que los ahumados. Obviamente los ahumados son muy ricos y si lo como una vez de vez en cuando, es decir, una vez cada 2, 3 meses, pues no me va a pasar nada. Pero si yo como esto o los alimentos chatarra o altos en grasas todos los días, por supuesto que voy a tener un costo a mi salud. Y entonces toda esta alimentación es lo que ha hecho que los jóvenes tengan este cáncer, o sea, que cada vez haya más el aumento en la gente más joven. De hecho, la causa exacta del por qué la gente joven tiene cáncer todavía no se puede dilucidar. O sea, sí los factores de ambiente, es decir, los factores de alimentación y de obesidad pueden jugar un papel importante, seguro. A lo mejor hace 40 años, cuando yo iba en la primaria, había un niño obeso en cada grupo. Hoy, perdón, la mayoría son obesos y muy poquitos son realmente de peso normal.
pero principalmente se cree que también puede haber un problema con las bacterias y no necesariamente cuestiones genéticas. Entonces creo que es un poco difícil ahorita decir el por qué hay gente joven con cáncer de colon. O sea, en un niño de estos de 13 años, te tendrías que preocupar. ¿Quieres ir a tomar agua? Toma agua, ¿eh? Yo aquí les platico otra cosa. A ver, es que en un niño de 13 años te tendrías que estar fijando en si hace con sangre, en si le duele mucho la panza, en por ejemplo, en ese tipo de cosas, o sea, para un signo de alarma en los jóvenes. Los adolescentes es difícil que tengan cáncer de colon, no es lo más frecuente, pero así como buena mamá, tienes que estar dándote cuenta, o el niño, más bien, al niño hay que enseñarlo a que si encuentra una anormalidad, avise. Yo creo que ese es el mensaje más importante. De cualquier cosa. Ahora, otra cosa también muy importante, y esto, voy a decir estas cifras no con el afán de ser alarmista, pero cuando tú le enseñas a un niño a cruzar la calle, es para que se fije cómo lo debe de hacer y evitar que sea atropellado. Claro. De la misma forma, hace ya casi 10 años, la Asociación para la Investigación del Cáncer, la IARC, dijo, a ver, ¿a qué nos vamos a enfrentar en las futuras décadas? Bueno, a que una mujer de cada 3 va a tener cáncer en algún momento de su vida y a que 1 de cada 2 hombres va a tener cáncer. Entonces, esto no significa que salga ahorita corriendo y me suicide porque probablemente tenga un 33% de posibilidades de tener cáncer. Más bien es un recordatorio que tenemos que estar al tanto de nuestra salud porque las posibilidades de que tengamos cáncer en un momento de la vida son muy altas. En el 2008 yo estuve en Francia haciendo una estancia en un hospital de cáncer y recuerdo muy bien que la publicidad en ese entonces, en el metro, decía, 1 de cada 2 personas de este vagón va a tener cáncer en su vida. Y realmente era una campaña muy impactante porque te hacía conciencia del riesgo que tienes. Entonces, al decir esto, es para que la gente no lo tome a la ligera y realmente ponga atención en su salud. ¿El estrés, están preguntando, influye en el cáncer de colon? El estrés influye no solamente en el cáncer de colon, pero el estrés sostenido genera muchos problemas. Entre ellos sí pueden hacer una iniciación para un cáncer. Todos nosotros tenemos sistemas de defensa. O sea, yo les decía, estamos constituidos por tabiques o células. Esas células son como seres humanos, son independientes. Como les decía, nacen, crecen, reproducen y se mueren. Pero en el momento de la vida, alguna de ellas se puede trastornar y volverse al lado oscuro. Obviamente, afortunadamente, tenemos sistemas de vigilancia que cuando eso pasa, las detectan, tratan de componerlas o si no, de plano las eliminan. Pero si metemos muchos factores de riesgo, voy a decir, la comida, la obesidad, las infecciones, si yo todo esto lo voy metiendo como dentro de la ecuación, va a hacer que estos sistemas de vigilancia empiecen a decaer o a no hacer su trabajo correctamente. Y entonces se genera un tumor. Recordemos que una célula tumoral se divide en 2 y de esas 2 se dividen en 4 y de esas 4 en 8 y 8, 16 y así sucesivamente. Es un crecimiento exponencial. Entonces, el estrés puede ayudar a generar, sí, claro, y por eso es que, tenemos que tener tratar de mantener un equilibrio. La contaminación es otro generador, sí, el sol, o sea, hay muchas cosas que hoy están favoreciendo el que haya más casos de cáncer. Oye, y dentro de la plática quería yo saber, ¿qué tantos tratamientos, cómo ha avanzado el tratamiento, qué nuevos tratamientos hay para esta enfermedad? Bueno, me voy a permitir tomarme unos minutos para explicar lo siguiente. Dentro del cáncer en general, nosotros lo dividimos en 4 etapas. La etapa 4, voy a empezar de atrás para adelante, es la etapa avanzada donde ya hay metástasis, donde de haber nacido en el colon, salió y se fue, por ejemplo, al pulmón o al hígado. La etapa 3 es una etapa intermedia. Si bien no es una etapa temprana, tampoco es avanzada.
Y las etapas tempranas son la etapa 1 y 2, en donde realmente depende del crecimiento del tumor, que tantos centímetros se llevó, y algunos ganglios de alrededor. Recordemos que todos tenemos ganglios. Los ganglios son como un sistema de metro, tienen estaciones y las vías, ¿no? Por donde circula la linfa, que es un tipo de líquido especial por donde van las defensas o desechos. Entonces, si yo me enfermo de la garganta, pues se me inflaman los ganglios y ya. Si en el cáncer de colon llega a ser el tumor de cierto tamaño, puede afectar un ganglio. Y como les digo, es como un ratero, se mete en una estación del Metro Pino Suárez y se va a Hidalgo y así, ¿no? Se va hasta llegar a donde quiera. Pues así también el tumor. Entonces, cuando nosotros etapificamos al paciente, pues se revisa el tamaño del tumor, si hay ganglios y si hay metástasis. Una etapa 1 es una etapa donde realmente con la pura cirugía el paciente queda curado. No hay más que hacerle. Mientras que en la etapa 2, algunos pacientes tendrán que recibir quimioterapia, otros no. ¿De qué depende? De lo que el análisis de la pieza, de lo que quitaron, nos diga el patólogo. Y de ahí se toma la decisión. La etapa 3 es cuando el crecimiento del tamaño es importante, pero aunado a esto, hubo presencia de ganglios cercanos al tumor. Y entonces todos estos pacientes tienen que recibir quimioterapia, porque de lo contrario, si no se le da, la enfermedad va a botar rápidamente. Porque recuerden, como ya hay ganglios y no sabemos si de ese ganglio se le ocurrió escaparse a un ganglio más arriba, claro, pues por eso tenemos que dar quimio. Ahora, las etapas curativas, llamémoslo así, pues es la 1, la 2 y 3. Pero hoy, gracias a las tecnologías y al conocimiento más profundo de los tumores, incluso aún etapas 4 pueden llegar a ser curadas. Obviamente, esto requiere de una estrategia terapéutica muchísimo más profunda, es decir, un paciente con un cáncer de colon y con metástasis hepática del hígado, lo que hacemos es que además de conocer el nombre y apellido del tumor, tenemos que conocer, hagan de cuenta como su INE, su CURP, y entonces podemos diseñar un tratamiento de acuerdo a esas características. No es lo mismo que yo compre un saco que se ha hecho 1000 veces, no importa si estoy gordita, flaca, alta o chaparrita, a que me hagan un saco a mi medida. Entonces, conociendo ciertos marcadores que nosotros le llamamos marcadores moleculares del cáncer, yo puedo saber si a la quimioterapia le puedo agregar otro medicamento que de forma coloquial le decimos una terapia inteligente o una terapia dirigida. Normalmente la quimioterapia pues mata buenos y malos, pero la terapia dirigida busca, como si fuera una flecha o como estos juegos de tiro al blanco, busca ir hacia donde está la célula mala y destruirla. Entonces, es otra alternativa que en conjunto hacen o buscamos que el tumor donde quiera que esté se haga más chiquito. Y entonces, logrando esto, el cirujano ya puede operar no solamente donde nació el tumor, sino la metástasis. Y en el mundo, gracias a los esfuerzos de muchos médicos, sobre todo hay un doctor francés muy conocido, René Adam, que él hizo un cambio en el paradigma del manejo de los pacientes con metástasis hepáticas. Él demostró cómo el poder dar este tratamiento y luego la cirugía hacía que la supervivencia de los pacientes a 5 años alcanzara el 50%, que es mucho. Muchísimo. Porque antes del 2005, la supervivencia de un paciente con cáncer de colon o de recto en etapa 4 a 5 años era menor del 5%, solamente con pura quimioterapia. Pero hoy, cuando podemos hacer esta combinación de estrategias en donde juega el papel importante el cirujano, el radiooncólogo, el oncólogo médico, estas cuestiones de biología molecular, y se da este tipo de tratamientos tan sofisticados, podemos llegar a tener una supervivencia hasta del 50% a 5 años, lo cual es muchísimo para ese tipo de tumores. Entonces, creo que aquí la relevancia de poder conocer al tumor nos permite crear una mejor forma de manejo
y darle el tratamiento correcto al paciente indicado y no tratar a todos con lo mismo. Claro. Que siento un poco lo que pasaba antes, ¿no? Que si la gente que tiene diarrea frecuentemente se deben de preocupar. Bueno, si tienen diarrea frecuentemente, sí, hay que preocuparse, no para caer en cáncer de colon, pero sí hay que preocuparse porque seguramente tiene alguna alteración que está haciendo que esto esté pasando. Por supuesto que no es normal tener diarrea frecuentemente. Una persona que tiene CUCI, ¿qué es eso? ¿Puede tener cáncer? Es que no sé. Entonces, a lo mejor, Luli, a lo mejor no entendí tu pregunta. Una persona que tiene CUCI, ¿no? UCI. ¿Qué es eso? Sí, es una inflamación por una enfermedad en el colon. Entonces, ahorita yo les he platicado de lo que es una persona convencional, comiendo y etcétera. Pero hay ciertas enfermedades propias del colon que favorecen inflamación todo el tiempo. Aquí no importa que coman o que no coman, ya traen un defecto de su propio colon y claro que es un factor de riesgo para cáncer de colon. El CUSI es una colitis ulcerativa crónica inespecífica, así es como se llama toda la enfermedad. Okay. Para fines prácticos es esa gente que sufre de colon porque hay una patología, una enfermedad subyacente. Entonces ahí lo que te queda es cuidarte muchísimo, o sea, porque estas enfermedades pues son una cosa que no son tampoco frecuentes, no sé si ese, pero hay muchas otras, ¿no? El crónico, el colon inflamado crónicamente y no sé qué, y la otra del nombre rarísimo. El Crohn y el CUSI son pacientes que sufren mucho en el sentido de que tienen muchos síntomas y ellos están en constante vigilancia por un gastroenterólogo porque pues tienen que estarles dando tratamiento para el colon y obviamente pues les hacen sus estudios de extensión, sus colonoscopias y van viendo los cambios, pero sí pueden tener muchísimo más riesgo para un cáncer de colon que una persona con un colon teóricamente saludable y que solo por la comida o por la obesidad pues les está dando un cambio, ¿no? Que si las adherencias y las oclusiones también propician el cáncer No, a ver, las adherencias es cuando el cirujano tuvo que abrir y creó la cicatrización de la persona, hizo que tenga adherencias y que eso puede estar ocasionando que el colon no tenga un tránsito normal. No es lo mismo que yo ponga muchas ligas o muchas telarañas y entonces dificulte el camino a la popó, ¿no? Los divertículos. Los divertículos son lo mismo que decíamos como los pólipos, son estas como deditos que están en el colon y que no son, digo, no es un colon sano. Hay que estar muy atentos. A estas personas que tengan divertículos y pólipos, yo les sugeriría que sí estén muy pegados con su gastroenterólogo o su endoscopista para que les den un seguimiento, porque este grupo de pacientes no es el convencional, no es el montón de gente que tiene un colon teóricamente sano. Entonces tienen que llevar una vigilancia más estrecha. ¿Hemorroides y cáncer de colon? No, son cosas diferentes. Las hemorroides son varices, así como las de las piernas, pero solamente que están en un lugar muy incómodo, que es el ano. Y generalmente las hemorroides se presentan porque la persona es estreñida y entonces puja. Y bueno, si es una ocasión no hay problema, pero si esto es todo el tiempo, por años, pues llega un momento en donde los vasitos de sangre, las venas, pues ya no aguantan y pues empiezan a hacer chonchitas y esto es una varice. No hay marcadores en sangre, ¿verdad? Sí, hay marcadores en sangre, pero que es el antígeno carcinoembrionario. Ningún marcador en sangre 100% igual a ausencia o presencia de cáncer. Tenemos pacientes con cáncer de colon que su marcador es negativo y viceversa. Pacientes que no tienen cáncer y que puede estar elevado su marcador. O sea, no es así como tan sencillo. Preguntan si en el sector salud aplican los tratamientos que dijiste. Lo del... Sí, claro. Sí, las terapias se conocen como, también se pueden conocer como terapias biológicas. Y sí existen en el sector salud y existen en México, por supuesto. Bueno, es que están preguntando que si las oclusiones intestinales son factores de riesgo. Bueno, más bien habría que ver por qué se ocluye, o sea, no es normal ocluirse. ¿Es la gente que se le voltea? Sí, pero digo, sí, incluso hay algo que se llama intususcepción, que es el colon, les digo, imagínense así como una serpiente y de repente como si ella misma se comiera. Entonces, o sea, algo, por supuesto que eso no es normal.
No necesariamente es cáncer, pero no es normal y hay que ver por qué le pasó eso a la persona. Afortunadamente tampoco es tan frecuente. Mañana es el Día Mundial, ¿no? Sí, entonces realmente es algo que está afectando a todos, a todo el mundo. O sea, no nos podemos ir por países que coman, o sea, no es que los mexicanos tengamos más que los japoneses o eso, o sí. O sea, ¿va por un poco dietas o no? La dieta, como ya dije, influye. Y en el mundo es el cuarto cáncer más frecuente, pero digo, para que tengan más información, se estima que para el 2030 va a haber un incremento del 60% en el número de casos en América Latina. Y sí tiene que ver con la gente no se cuida, porque no toma acciones, porque no se quiere hacer una colonoscopía. Oye, y por supuesto que la edad sí es un factor de riesgo, ¿no? Sin duda, el factor de riesgo más fuerte para cualquier cáncer es la edad. A mayor edad, más posibilidades tengo de cáncer. Ese no es el problema. La situación es que hoy vemos gente más joven con cáncer de colon y de recto. Espérate que tengas edad y vas a ver cómo si es problema. A ver, que si prolaxo rectal es factor de cáncer de colon. No. ¿Qué es el prolaxo rectal? Se le hubiera salido un poco como el prolapso de cuando tienen muchos hijos que se sale un poco la vejiga, pues igual, pero bueno, ahí habría que ver por qué su tejido de sostén no funcionó correctamente y se cayó, ¿no? ¿Dolor en la parte anal puede ser síntoma de cáncer? No necesariamente. O sea, es un síntoma de algo, pero no necesariamente de cáncer de colon o de recto. En este caso, si es del ano, no correspondería como tal a un cáncer de colon o de recto, sino a un cáncer de canal anal. O sea, habría que ver qué está pasando ahí. Es otro, ¿verdad? ¿Y ese qué onda? A ver. El cáncer de canal anal está principalmente relacionado a aquellas personas que tienen sexo anal, a infecciones de virus de papiloma humano. Es frecuente encontrarlo en gente que tenga HIV o síndrome SIDA. Entonces, bueno, pero ese es otro tipo de tumor que no pertenece al recto ni al colon. Es como ya la última porción, ya casi en la colita, ese es el ano. Tú dijiste que ves todo tipo de cáncer del sistema gastro, ¿no? Digestivo. Digestivo. ¿Es diferente? O sea, no existe sistema gastro, es sistema digestivo, ¿verdad? Es que es gastrointestinal, porque si dices gastro, solamente te refieres al estómago. Cuando decimos gastrointestinal, ahora sí, es todo el triperío. Ok, entonces en el triperío, pues está el páncreas y también está la vesícula, ¿entraría en este o no? ¿O ese es de parte de otra cosa? Sí, si nosotros si queremos irlo como definiendo, tenemos el esófago, que es la primera porción del tubo, luego llega al estómago, luego al intestino delgado, que son varios metros, y luego lo que es el colon, y luego lo que es el recto y el ano. Ese sería todo el triperío, llamémoslo así. Y aparte, como parte del sistema digestivo, también está el hígado, que lo que hace es producir sustancias que van a ir a drenarse, van a ir a arrojarse al intestino delgado. Ahí en el hígado también está la vesícula biliar y también está el páncreas. Entonces, todos ellos ayudan como para el proceso, la digestión de los alimentos. Y sus productos que van a ayudar a la digestión son arrojados al intestino delgado, es decir, después del estómago. El reflujo gástrico puede causar cáncer. Ah, sí, sin duda. Mira, y del estómago tenemos otro problema, porque aunque el cáncer de estómago es muy frecuente en nuestro país, generalmente la gente, si bien se automedica para bajarse la colitis, no te quiero decir cómo se automedica para quitarse los síntomas propios del estómago. Entonces, al igual que el colon, no hay un síntoma igual a cáncer gástrico, cáncer de estómago, pero si hoy tengo me arde el estómago, me es bien fácil ir a comprar una ranitidina, un omeprazol, pantoprazol, Melox, y entonces este cáncer es muy agresivo, poco responden a los tratamientos incluso más novedosos y realmente es un problema el cáncer de estómago porque la gente se automedica. Ahora, el cáncer de estómago está muy asociado también al alto consumo de sal, por ejemplo, la mala preservación de los alimentos y generalmente está estigmatizado a países pobres.
exceptuando Asia. Por ejemplo, los japoneses tienen mucho cáncer de estómago, pero muchísimo. Fíjate. Pero su sistema de salud, dado que tienen mucho cáncer, está diseñado de tal forma que les hacen endoscopía casi pasándoles lista. Y entonces les hacen esta endoscopía, si bien puede ser anual o cada 6 meses, aunque encuentran mucho cáncer de estómago, lo encuentran en etapas muy tempranas. Y esto hace que la gente pues se cure, ¿no? Mientras que en países de Latinoamérica tenemos un problema de que cuando alguien tiene cáncer de estómago es de tal magnitud que pues poco se puede hacer porque ha crecido tanto el tumor que ya eso no es operable. Wow, por eso también hacerte la endoscopía, entonces. Sí, la endoscopía que por arriba se prefiere a partir de los 50 años. Ok, nos están pidiendo tus datos. ¿Qué les digo? ¿Dónde te pueden encontrar? El teléfono de mi consultorio es el 5552 64 64 40 o 5552 64 43 56. Ok. Sí, y entonces tú das consultas de diagnóstico, por decirlo así. Yo doy consulta cuando ya un paciente tiene el diagnóstico de cáncer, pero si alguien tiene algún síntoma, ahí en donde estoy yo hay una muy buena gastroenteróloga y me ha ayudado mucho porque cuando he dado consultas, entrevistas, y los pacientes apenas empiezan con síntomas, ella los ha diagnosticado muy bien, muy bien, y en etapas tempranas, porque nos pasó así recuerdo muy bien un caso de una persona que tenía pocos síntomas, le hicieron su endoscopía y ya traía un cáncer gástrico, pero a muy temprana edad, muy temprana etapa, que solamente recortándolo a través de la endoscopía quedó curada. Entonces sí vale la pena. Recortándolo a través de la endoscopía. ¿Y esa doctora, cómo se llama, por si nos preguntan? Nayeli Ortiz. Está en los mismos teléfonos que les acabo de dar. Perfecto, sí, lo que pasa es que sí, la gente, hijo, qué maravilla es poder tener personas que explican como tú, así de claro y de bien hecho, las cosas estas que realmente nos preocupan a todos y que además nos abren un panorama, porque, por ejemplo, yo jamás me imaginé que estuviera teniendo mayor incidencia en la gente joven. Yo oigo cada vez más personas que tienen 80 años, que son conocidos y así, o que de repente empiezan con esto y sorprendentemente se han curado. O sea, ha sido maravilloso cómo de veras lo que dices tú de este avance de la ciencia, cómo te curas. Entonces, el tomar cartas sobre el asunto es muy impresionante cómo todas las enfermedades empiezan con esa parte de la alimentación y del sedentarismo. O sea, ya si tienes palomita en esas dos cosas, como que tienes un avance, ¿no? Es un poquito decir, tengo más probabilidades de estar sano. Sí, y algo que mencionaste ahorita, y es importante también recalcarlo, es que habitualmente el cáncer de colorectal, al igual que el de estómago y muchos otros cánceres, en gente joven es más agresivo. Aunque la gente joven tolera mejor los tratamientos, suelen responder menos que la gente mayor. Fíjate, qué barbaridad. ¿De qué estudios nos recomienda hacerlos y cada cuándo? Pues es que, o sea, depende de la edad, ¿no? ¿Qué dirías tú? Ahorita, haciendo énfasis a lo que es colorectal y estómago, yo aprovecho, si ya me van a hacer una colonoscopia, pues endoscopia, una sola purga y ya no hay problema. Pero digamos que oficialmente la colonoscopia a partir de los 45 años y la endoscopia a partir de los 50. Perfecto. ¿Y la gente que insiste en el reflujo gástrico, eso te lleva a una endoscopia? Sí, claro, porque el reflujo lo que hace es que el ácido del estómago sube y va quemando el tejido del esófago. Cuando es una ocasión, 2 ocasiones, 3 ocasiones, igual no pasa nada. Pero cuando esto es diario, todos los días por años, este tejido sano va a cambiar porque se va a proteger y en ese cambio es donde se puede generar un tumor. Ok. ¿Tu lugar de consulta es el Instituto de Cancerología o cuál? El lugar de consulta es en la Colonia Roma. Ok.
ir al instituto tendrá que seguir los pasos que el mismo instituto pone en su página de cancerología. Pero sí, ahí, bueno, ahí es un... Lo que deben hacer es anotar estos teléfonos y si se les pierde, no se preocupen, nos ponen un WhatsApp a Enlace 50 o me ponen un mail a concha@enlace50.com y ahí con mucho gusto se los repetimos. Pues, Erika, gracias. Supongo que tuviste un día con poquito trabajo y que no, seguro trabajas muchísimo, ¿verdad? Pues hay algo de eso, pero sobre todo a mí me gusta mucho dar este tipo de entrevistas para que la gente tome conciencia. Insisto, ya sé que el cáncer de colon y de recto no es glamuroso, no es como el de mama, que todo el mundo sale en la foto y muy felices, pero por favor, ni es un cáncer únicamente de hombres, es un cáncer que se presenta en hombres y en mujeres por igual, porque bueno, me gustaría nada más aprovechar que a veces las mujeres dicen, es que, ¿por qué me dio este cáncer si el cáncer de la mujer es del de mama y el de la matriz? No, señores, no, o señoras, o sea, cualquier humano, hombre, mujer, puede tener cáncer del colon, del recto, del estómago, del tubo digestivo. Y estos cánceres, como están muy ligados a la obesidad y al sedentarismo, van en ascenso. Entonces, por favor, cuídense mucho. Y muévanse. Oye, a ver, ¿hay alguna manera de saber si tienes cáncer de hígado o páncreas y esos que andan por ahí? Del hígado normalmente se hace un ultrasonido para ver cómo está ese hígado. Obviamente un factor de riesgo en el caso del cáncer del hígado es la obesidad, porque el hígado sufre y se va llenando como de grasa y eso a largo plazo produce inflamación y cáncer de hígado. El de páncreas es un cáncer muy agresivo, exageradamente agresivo. La tasa, o bueno, la probabilidad de morir es muy alta. En el primer año, 9 de cada 10 pacientes fallecen. Entonces, está asociado a tabaco, alcohol, y bueno, en ese no hay como un síntoma pivote, porque cuando ya hay el síntoma, ya es porque la enfermedad está muy avanzada. Entonces, bueno, si nosotros procuramos hacernos un chequeo de forma frecuente, a lo mejor una vez al año, cada 18 meses, pues entonces podríamos ver cómo estamos, ¿no? Perfecto. Pues, Erika, muchísimas gracias. Están aquí tus teléfonos. De veras, muchas gracias por tu tiempo y porque eres buenísimo explicando. Y pues seguimos en contacto y muchas gracias, de veras. Que estés muy, muy bien. Al contrario, muchas gracias por la invitación y saludos a todos tus escuchas. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, pues ya ven cuánto aprendimos. La verdad, buenísima la doctora. Somos muy afortunados de poder contar con estas personas que generosamente nos regalan su tiempo y los conocimientos y además nos ayudan a prevenir muchas enfermedades. Váyanse a descansar, pásenla súper bien, cuídense y nos escuchamos el sábado, por favor, el sábado a la 1 de la tarde en el 102.5 y en mbsnoticias.com, nuestro programa Enlace 50. Vamos a tener un programa sensacional de un viaje a través de la literatura de la mano de un erudito que de veras nos cuenta las cosas con un sabor que ya verán, se van a acordar de mí a la hora que lo empiecen a escuchar. Se llama Francisco Prieto. Soy Concha León Portilla, me despido de ustedes, les deseo muy buenas noches, les mando un abrazote y que estén muy bien y muy sanos y muy contentos.